Hola, saludos nuevamente. Y bueno, continuando con el estudio de las normas de la Ley Orgánica de Registro Civil, quise hacer esta videoclase específicamente para analizar las normas relacionadas a lo que son los libros del registro del Estado Civil. Pues los libros son muy importantes y sabemos que existe cada tipo de libro, dependiendo, por ejemplo, si es el libro de nacimientos, el de defunciones, el de uniones estales de hecho, y así sucesivamente. Eso lo vamos a analizar acá. Vamos a ver precisamente de qué color es la carátula de cada libro y las características que estos deben tener. Cuando se abren, cuando se cierran. Entonces quise hacer esta videoclase precisamente para abarcar estos puntos. Espero que les guste la videoclase y sin perder el tiempo, comencemos de una vez. Ok, comencemos entonces con lo que es el estudio de los libros eh, del registro civil, ¿verdad? Para esto, pues, al acudir a la Ley Orgánica de Registro Civil y nos podemos ubicar en el artículo 72 de la ley que nos dice, eh, nos empieza a hablar sobre lo que son los libros, pues, ¿no? Y lo que establece es que el número, contenido y las especificaciones técnicas de los libros del registro civil se establecerán mediante resolución que a tal efecto dicte el Consejo Nacional Electoral. Pero en el artículo 73 se establece que cada libro tendrá un duplicado en el que se asentarán las actas simultáneamente con el original. El duplicado se remitirá a las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral. En el artículo 74 se establece sobre la versión digital, que es que la versión digital de la información guardada en los libros debe coincidir con estos y además debe contener referencias unívocas a los mismos. En el artículo 75 se habla sobre la revisión de los libros, que serán revisados semestralmente por la Oficina Nacional de Registro Civil. Y en el artículo 76 se establece lo relacionado al registro diario de solicitudes, que es que se llevarán un registro diario en el cual se incorporarán en orden cronológico las solicitudes de las actas del Estado civil. Y es que precisamente en las actas se van levantando en los libros, dependiendo de cada libro, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esta regulación de lo que son las actas en general. Y si mencionamos, por ejemplo, el artículo 77, que son los efectos de las actas del registro civil tendrán los efectos que la ley le confiere al documento público o auténtico. Y en el artículo 78 se habla sobre la inscripción de las actas, ¿verdad? Que serán constar en las oficinas y unidades de registro civil destinadas para tal fin mediante el uso del sistema automatizado y excepcionalmente de forma manual. En el artículo 79 se habla sobre la incorporación diaria de las actas. Los asientos de las actas serán incorporados diariamente en los libros correspondientes. Es decir, nacimiento en el libro de nacimientos, si es de defunción en el libro de funciones, así sucesivamente. En el artículo 80 nos habla sobre el idioma que deben ser redactadas las actas y, bueno, se establece que serán en el idioma castellano. En aquellos casos de comunidades o pueblos indígenas, las oficinas o unidades de registro llevarán los asientos de forma bilingüe, preservando en todo momento los nombres, apellidos ancestrales y tradicionales sin calificar la filiación o parentesco conforme a sus usos y costumbres. Luego tenemos las características de las actas en general, ¿verdad? Porque luego vamos a ver que cada tipo de acta podría tener sus características específicas, pero hay unas características generales en todas las actas que encontramos en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Y precisamente en el artículo 81 dice que todas las actas deben contener las siguientes características, es decir, todas las actas, ¿no? Son características generales. Eh, el número de acta, la identificación del funcionario o funcionaria que la autorizó, deben contener, entre otros, nombre, apellidos, número único de identidad, el carácter con que actúa e instrumento administrativo que lo faculta, indicando el número de la resolución mediante medio de publicación y fecha. También se requiere el día, mes y año en que se levantó el acta o se inscriba el hecho o acto que se registra. También se requiere hora, día, mes y año en que acaeció o se celebró el hecho o acto que se registra.
También se requiere el lugar donde acaeció el hecho, así como las circunstancias correspondientes a la clase de cada acto. También los nombres, apellidos, número único de identidad, nacionalidad, edad, profesión y residencia de las personas que figuren en el acta, cualquiera sea su carácter. También la determinación y enunciación de los recaudos presentados, las características específicas y circunstancias especiales de cada acto, impresiones dactilares. También es muy importante las firmas de quienes intervienen en los actos y hechos susceptibles de registro. Si no saben o no pueden escribir, lo harán dos firmantes a ruego, dejando constancia de esta situación. Y bueno, en caso de indígenas, la identificación del indígena, pueblo o comunidad a la que pertenece y de las personas que figuren en el acta. Luego tenemos en el artículo 82 lo de las actas manuales, ¿verdad? Porque excepcionalmente se levantarían actas manuales porque se le da preferencia en la ley a lo que es la digitalización, pues, ¿no? Entonces, pero en el artículo 82 se establece que cuando no fuese posible el levantamiento de las actas a través de un sistema automatizado, estas se extenderán manualmente en los formatos establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Luego en el artículo 83 se establece que serán leídas a los declarantes, testigos y presentes el contenido del acta, ¿verdad?, respectiva, permitiéndole su lectura antes de ser firmada. Estas son pues ciertas normas que nos hablan de lo que son las características de las actas en general. Y estas actas son incorporadas a los libros respectivos. Y recuerden entonces que los libros se llevan por duplicado. En esta próxima lámina podemos ver detalles sobre lo que es la duplicidad de los libros, y es porque las oficinas y unidades del registro civil llevarán por duplicado en los libros de nacimientos, matrimonios, uniones estables de hechos, defunciones, nacionalidad y capacidad y residencia, los actos y hechos registrables, porque estos son los que se pueden registrar. Estos son los libros que se deben llevar. Igualmente, llevarán el libro diario con el asiento de las solicitudes, inscripciones y demás constancias relacionadas con la actividad registral, con la expresa indicación de los documentos que se acompañen en cada caso, los cuales deberán ser agregados al cuaderno de comprobantes, que esto lo encontramos en el artículo 8 de la resolución del Consejo Nacional Electoral que se indica en la lámina. Luego tenemos acá en esta lámina, pues, lo que deben contener o reunir los libros del registro civil, qué características deben contener. Y esto lo encontramos en el artículo 9 de la resolución del Consejo Nacional Electoral que indica pues aquí en la lámina, y las características de los libros, pues se dice que son así de esta forma, ¿no? Empastado tipo artístico artesanal, es decir, cosidos y encolados de 23 centímetros de ancho por 33 centímetros de largo. Ya son buenas especificaciones, pero es importante mencionarla. El color de la carátula en la tapa será de la siguiente manera. El libro de nacimiento o los libros de nacimiento con carátula azul, los de matrimonio en rojo, los de uniones estables de hecho en vino tinto, los de defunciones en negro, los de nacionalidad y capacidad en gris y los de residencia en verde. Estos son los libros. Y estas son las carátulas, los colores de las carátulas que debe para identificar a los libros visualmente. Las letras de la carátula serán de color dorado en lomo y tapa. Un máximo de 250 hojas blancas de 21,60 centímetros por 31,60 centímetros, foliadas con números correlativos ascendentes. Las actas de apertura con información registral según la ley, modelos de actas al inicio del libro, acta de cierre y hojas de observaciones al final. Y bueno, también se requiere en el encabezado de cada página la inscripción siguiente: República Bolivariana de Venezuela, Consejo Nacional Electoral, Comisión del Registro Civil y Electoral, nombre del estado, nombre del municipio, identificación de la oficina o unidad del registro civil correspondiente, ¿verdad? Cada página debe tener estampado el sello de la oficina de registro civil. En los casos de los libros llevados por las oficinas consulares, el encabezado deberá llevar la inscripción siguiente: República Bolivariana de Venezuela, Consejo Nacional Electoral, Comisión
de Registro Civil y Electoral, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores e identificación de la oficina consular. Entonces fíjense que además de los libros que acabamos de mencionar, ¿verdad? Aparte como un libro diario donde se recopila todo lo que se está haciendo en el registro, ¿verdad? Tenemos el libro diario precisamente, que el libro diario será de color marrón y reunirá las características previstas en los numerales 1, 3 y 4 del artículo 9 de la resolución, que los analizamos en la lámina anterior y que los encontramos acá empastado tipo artístico artesanal, es decir, cosidos y encolados de 23 centímetros, como se especificó en la lámina anterior. El color de la carátula en la tapa será el siguiente, pero para este sería el marrón, ¿ok? Recuerden que la de los libros de nacimiento van en azul, los de matrimonio en rojo, las uniones estables de hecho en vino tinto, las de funciones en negro, nacionalidad y capacidad en gris, y la residencia en verde. O sea que son 6 libros relacionados a los actos que se pueden registrar, pero aparte tenemos el libro diario que se hace como el resumen de todo lo que se está haciendo en el registro en ese día. Ahora vamos con la parte de la dotación de los libros. Fíjense, durante el mes de noviembre de cada año, el Consejo Nacional Electoral entregará a cada oficina regional electoral para su envío a las oficinas unidades de registro civil de la respectiva entidad, ¿verdad? Los ejemplares de cada uno de los libros que le corresponden con su duplicado. Esto lo encontramos en la resolución del Consejo Nacional Electoral. En los casos de las oficinas y unidades de registro civil, en los que funcionen sistemas informatizados para la elaboración de las actas, se conformarán los libros por duplicados con legajos de hasta 250 folios, los cuales deberán ser remitidos a la Oficina Regional Electoral a los fines de que sean empastados conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la resolución. Las oficinas unidades de registro civil deberán solicitar autorización al Consejo Nacional Electoral para la implementación de los sistemas informatizados, los cuales deberán cumplir con las disposiciones y regulaciones técnicas que para su funcionamiento fije el Consejo Nacional Electoral. Luego tenemos que las oficinas consulares llevarán los libros de nacimientos y de nacionalidad y capacidad con sus respectivos duplicados a través de sistema informatizado, los cuales deberán contener todas las características establecidas en lo dispuesto en el artículo 9 de la resolución, ¿verdad? Que hemos estudiado, en concordancia con el artículo 12. Que el artículo 12 precisamente de la resolución establece que las oficinas y unidades de registro civil en los que funcionen sistemas informatizados para la elaboración de las actas se conformarán los libros por duplicados con legajos de hasta 250 folios, los cuales deberán ser remitidos a la oficina regional electoral a los fines de que sean empastados conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la presente resolución. Las oficinas o unidades de registro civil deberán solicitar autorización al Consejo Nacional Electoral para la implementación de sistemas informatizados, los cuales deberán cumplir con las disposiciones y regulaciones técnicas que para su funcionamiento fije el Consejo Nacional Electoral. Las oficinas consulares llevarán los libros de nacimiento y nacionalidad y capacidad con sus respectivos duplicados a través de sistemas informatizados, los cuales deberán contener todas las características establecidas en lo dispuesto en el artículo 9 de la presente resolución. Luego en esta lámina resumimos lo que es el uso y cierre de los libros. Los libros de las oficinas y unidades de registro civil podrán ser usadas entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año para el cual fueron emitidos. El cierre de los libros procede en los siguientes casos: cuando se agote la totalidad de los folios con los registros inscritos en él, y en este caso se procederá a la apertura de nuevo libro con el fin de garantizar la continuidad del servicio. Y segundo, se cerrará el último día de cada año, aunque no haya llenado en su totalidad el libro. Debe realizarse el cierre, expresando en la hoja de observaciones el número de actas y folios que no fueron utilizados. Debe llevar estampado la palabra inutilizado y el sello de la oficina y firma del registrador civil. Luego en esta lámina vemos sobre lo que corresponde a la remisión de los libros. Durante los primeros 15 días del mes de enero, cada oficina del registro civil deberá
remitir a las oficinas regionales electorales los duplicados de los libros cerrados. O sea, los duplicados, se quedan con uno y envían el otro. Si para el 1 de febrero no se han recibido los libros, la oficina regional electoral pudiera solicitar que sean enviados de forma inmediata. Las oficinas consulares remitirán a la Oficina Nacional de Registro Civil el duplicado de los libros cerrados correspondientes a los asientos del año anterior. Esto lo encontramos también en el artículo 15 de la resolución, que es muy importante, en la resolución que es indicada del Consejo Nacional Electoral, porque la Oficina Regional Electoral lleva un archivo que está conformado por los libros y documentos que se generan en las oficinas y unidades de registro civil. El Consejo Nacional Electoral determina la forma de integración y conformación de estos archivos, que lo encontramos también en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Registro Civil. Porque precisamente el artículo 53 de la Ley Orgánica del Registro Civil habla sobre el archivo regional del Registro Civil, que dice que las oficinas regionales electorales llevarán un archivo, el cual estará conformado por los libros, anexos y otros documentos que se generen y recaben en las oficinas y unidades del Registro Civil y se encuentren dentro de su ámbito. Y luego establece que el Consejo Nacional Electoral determinará la forma de integración y conformación de estos archivos. En esta lámina hacemos referencia a lo que es la firma de actas, ¿verdad? Toda partida deberá ser firmada por el funcionario o la persona autorizada para el caso y su secretario, los testigos que sepan escribir, las partes que comparezcan y puedan hacerlo y los declarantes en sus casos. Con respecto a la inspección de los registros de Estado Civil, el artículo 75 de la Ley Orgánica de Registro Civil establece que los libros serán revisados semestralmente por la Oficina Nacional de Registro Civil, salvo los casos excepcionales que ameriten una reprogramación de las actividades. Las oficinas y unidades de registro civil interconectadas al sistema automatizado serán revisadas de forma periódica. Asimismo, la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación realizará las revisiones y autorías de los libros que sean pertinentes, velando en todo momento porque no se paralice la actividad propia del registro. Y con respecto a los sellos, ¿verdad?, que deben constar tanto en las partidas como en los libros, ¿verdad?, las oficinas y unidades de registro civil utilizarán en las actas y en los demás documentos que se tramiten en dicha dependencia los sellos debidamente autorizados por el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la resolución, que es el artículo 113 de la resolución del Consejo Nacional Electoral que indicamos aquí en la lámina. Fíjense ustedes que este artículo 113 dice que las oficinas y unidades de registro civil utilizarán las actas y los demás documentos que se tramiten en dichas dependencias. Es decir, este es el fundamento lo encontramos en el artículo 113 de la resolución. Los funcionarios o funcionarias responsables de los órganos de gestión deberán resguardar los sellos y libros del registro civil porque son su responsabilidad, a cuyo efecto tomarán las medidas de seguridad necesarias para su conservación y buen uso. En caso de destrucción, sustracción, pérdida o deterioro de sellos, deberán notificarlo de inmediato a la Oficina Nacional de Registro Civil, acompañado de informe motivado y resto de los mismos, si los hubiere. La Oficina Nacional de Registro Civil será la encargada del resguardo hasta su desincorporación definitiva. Los sellos utilizados por los órganos de gestión del registro civil son propiedad de la República Bolivariana de Venezuela. Serán provistos y autorizados por el Consejo Nacional Electoral y entregados por la Comisión de Registro Civil y Electoral, por órgano de la Oficina Nacional de Registro Civil. Esto lo encontramos en el artículo 114 de la resolución del Consejo Nacional Electoral. En caso de pérdida o sustracción, deberá acompañar a la notificación anterior constancia de la denuncia respectiva realizada ante el Ministerio Público. Esto lo encontramos en el artículo 116 de la resolución del Consejo Nacional Electoral, que le encontramos allí el contenido, el que quiera leerlo. Y bueno, los sellos serán de tipo uniforme para todos los órganos de gestión del registro civil y contendrán las indicaciones siguientes. Esto lo encontramos en el artículo 115 de la resolución del Consejo Nacional Electoral. La inscripción de República Bolivariana de Venezuela, Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, Comisión de Registro Civil y Electoral, Oficina Nacional de Registro Civil e identificación del órgano de gestión. Escudo de armas de la República Bolivariana de Venezuela y las demás que establezca el Consejo Nacional Electoral. Entonces eso es lo que tenemos con respecto
a los sellos. Bueno, con esto hemos hecho un recorrido por lo que es el estudio de los libros del registro civil, donde se levantan las actas. Vimos cuántos libros son, que son 6, ¿verdad? Cada uno lleva su color, dependiendo si es de nacimiento va azul, si es de defunciones va en negro, así sucesivamente. Pero además vimos que además de los 6 libros, está uno que es el del diario, ¿verdad? Vimos cuando se aperturan, cuando se cierran los libros, los sellos. Es decir, hicimos un recorrido interesante, resumido, pero bien preciso, con información pues importante para ustedes. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video.